Hay muchas preguntas aún sin resolver por el caso Mango, la muerte de Isaac Handy, que tanto está dando de qué hablar, y es que los investigadores creen que presuntamente su hijo pudo haberlo empujado al vacío. Pero también hay alguna pregunta en torno a esa terapeuta, de la cual la propia jueza asegura a los Mossos que creen que podría ser presuntamente cómplice, y ahí están viendo algunas directrices que podría haber tomado el propio Jonathan, supuestamente, de las raíces de esta terapeuta que radicaría en Alemania, que sería ecuatoriana, y que la terapia que hacían padre e hijo con ella sería psicoanalítica, fuertemente directiva, unas sesiones psicológicas a las cuales asistían. Pero es cierto que en los últimos días me habéis dicho que tenía que mirar unas cosas en torno a este tipo de terapias. Y es que, claro, entre los argumentos que presenta la defensa, y es que, claro, la propia defensa y los informes aplican o hablan de una terapia que es poco usual en el área del psicoanálisis tradicional y que está diseñado por Sigmund Freud. Este terapeuta debe quedar en un segundo plano y escuchar ese relato. Hemos hablado un poco de esto en los últimos días, esta terapia profesional, pero es que viendo un poco las metáforas que utilizaba Sigmund Freud, me ha llamado muchísimo la atención que justo una de ellas sea la frase entrecomillada de matar al padre. Todo esto lo estamos diciendo evidentemente por lo que está en los informes, porque en el psicoanálisis el tema de matar al padre es como una metáfora que describe esa necesidad de independizarse emocionalmente, intelectualmente y moralmente de esas figuras, ¿no?, de autoridad que sería nuestro padre. O sea, básicamente esa frase simboliza como el paso de la independencia infantil o adolescente a la autonomía adulta, permitiendo a la persona o al individuo forjar esa identidad y su propio lugar en el mundo. Bueno, es un concepto que fue introducido por Sigmund Freud, del cual venimos hablando porque parece ser una de las terapias que habría surgido por parte de esta persona y que se lo había tomado de esta manera padre e hijo, ¿no? Un concepto introducido en el 1913, literalmente, como dice el informe de la defensa, es de origen freudiano. El tema de la terapeuta, más que nada porque de forma en la cual se explica, Freud plantea que en los albores de la humanidad hay unos hermanos de una horda que se unen para cometer el crimen en contra de un padre tiránico que los dominaba. Y tras cometer este acto se dan cuenta de que para convivir sin destruirse mutuamente deberían crear una ley y respetarla. Básicamente, para esa teoría psicoanalítica, el tema de matar al padre es como una especie de rito, en ese paso necesario, como decíamos, el tema de desidealizar, ¿no?, dejar de ver a los progenitores, a los padres, como seres perfectos o todopoderosos. Y hoy en día este concepto se utiliza mucho más allá. Hay un tipo de psicología evolutiva, o como dicen los informes de este caso, terapia familiar. Entonces, bueno, básicamente se trata de establecer una relación sana entre padre e hijo, de adulto a adulto, y sería vital dejar de actuar por obligación, por miedo al conflicto o por miedo a la culpa. Permitiría ahí trascender, fomentar esa relación basada en el afecto genuino, en la espontaneidad, donde se reconoce a los padres como personas falibles, ¿no? O sea, que fallan, y evitar dependencias afectivas tóxicas o paralizantes. Básicamente esta era la figura retórica que utilizaba Sigmund Freud para describir ese proceso evolutivo, matar al progenitor. Me parece que bueno, es que claro, a día de hoy llama muchísimo la atención que esta frase, que en absoluto no se utilizaba de forma física, ¿no?, en el psicoanálisis, sino que no era para nada para ejercer una violencia física ni para terminar literalmente con el progenitor real. En este caso nos transportamos al caso Mango, en el que estamos con Jonathan Handy e Isaac Handy. Isaac Handy es la víctima y Jonathan el presunto victimario, y en el que tienen una psicoterapeuta que básicamente hacía este tipo de terapia según los informes. O sea,
hablan de Freud, hablan de ideas freudianas, la cual yo decía, esto va por aquí, ¿no? Pero no, la verdad que no había ahondado en esta metáfora, que la verdad que viendo el caso y viendo la acusación, pues claro, ves justo esta misma frase y dices, ostras, qué cosa más extraña, ¿no? O sea, básicamente hay una serie de tótem, ¿no? De tabús en torno a estos míticos. Obviamente hay muchos libros que sí que hablan de terminar con el padre de forma literal, pero claro, no sé si esto se va a utilizar en un futuro juicio, si no, pero lo importante aquí es que la jueza cree que esta terapeuta podría llegar a tener algo que ver o tener una información cuanto menos relevante para resolver este caso. Es cierto que el otro día me decíais que buscase mucha más información acerca de todo esto, que me decíais lo del complejo de Edipo mal resuelto en torno a Freudiana, que sí que era por este señor, y que en este caso se representaría el poder que le da el dinero y manejar todo su imperio empresarial. O sea, según el psicoanálisis, el Edipo se pasaba entre los 3 o 4 años aproximadamente por temas de apego a la madre, y que el padre representaba la autoridad, y que básicamente aquí el hijo lo vería como que frustra todo el rato sus deseos. O sea, esta teoría explicaría un enquistamiento, una desviación de lo habitual en esa actitud frente a lo que representa el padre. Y en verdad la explicación, bueno, sería más compleja y tal, pero... Y bueno, una persona me ponía aquí las fases de lo que quizás la prensa podría estar malinterpretando. Por un lado, el desconocimiento de la prensa, que distorsiona lo que pasó. El segundo punto es que Jonathan interpreta mal a su psicoterapeuta y traslada a su padre una conclusión errónea. Otro punto, la psicoterapeuta se identifica con la ambición de Jonathan por el dinero, presuntamente, y se salta ese código para manejar los hilos del conflicto a su antojo. Bueno, obviamente hay aquí unos 3 puntos que se están intentando investigar, ¿no? Es cierto que los terapeutas procuran situar al individuo en su presente, o sea, la compañía de discernir lo fantaseado de lo real, y le da herramientas para procesar esos sentimientos encontrados para disolver el nudo del conflicto. O sea, realmente los terapeutas lo que te dan siempre son llaves, son herramientas, ¿no? Ellos no están todo el rato en ti, ¿no? Es por esto que resulta prácticamente impensable que ningún psicoterapeuta profesional intervenga y menos refuerce un conflicto entre los padres. Lo que pasa es que obviamente hay de todo en el mundo, y como hay de todo, pues es lo que ahora mismo se está investigando. Bueno, hay aquí muchas cosas que comentar. Si no tiene nada que ocultar, que se presenten en el juzgado, que se pongan a disposición de la investigación judicial, que den sus teléfonos, sus mensajes, sus llamadas, y ya está. O sea, eso es la realidad de todo esto. Bueno, aparte de temas psicológicos, también vamos a ver en tele un poco las cuestiones en relación a los últimos detalles del caso Andic. Y es que fíjate que en este programa que tanto han mencionado, que no hay ninguna prueba indiciaria para llegar a poder condenar en un futuro caso al hijo del dueño de Mango, aquí aseguran que los Mossos apuntan a un crimen premeditado. O sea, ya lo hablan así, planificación y crimen en este programa. Vamos a verlo. El dueño de Mango, imputado por el presunto homicidio de su padre. Los Mossos de Escuadra han reconstruido la aplicación de los pasos del móvil de Jonathan Andic porque él la había borrado, y han llegado a la conclusión de que 4 días antes de la muerte de su padre, de que se despeñara por un barranco, pues Jonathan Andic fue andando exactamente hasta el mismo punto de la caída. Hasta en 2 ocasiones y solo 4 días antes de la caída mortal de su padre, Jonathan Andic hizo el mismo recorrido que el día del fatal desenlace. Los lectores de acceso de placas de matrícula Coibató detectaron el vehículo de uso privado del señor Jonathan Andic en 3 ocasiones durante el mes de diciembre, concretamente los días 7 y 10 y el día de la caída, el 14 de diciembre de 2024. Gracias a la triangulación de las antenas y a la aplicación móvil de contar pasos, los investigadores sospechan que pudo ser un crimen premeditado.
juzgado. Además, las 3 versiones contradictorias que dio el hijo del fundador de Mango en sede policial le ponen en el punto de mira. En la primera declaración, el señor Jonathan manifestó que iba por delante de su padre 3 o 4 metros, ya que el señor Isaac Andic iba haciendo fotos, cuestión desmentida. Porque la última foto... Bueno, me llama mucho la atención ver un poco de partes del auto siempre por aquí en estos programas. Vemos aquí estos lectores de acceso de la matrícula, de esto hablamos en otros días también. Y aquí que dicen que en las primeras declaraciones, pues básicamente dice que iba unos metros por delante del padre y que iba haciendo fotografías y vídeos. Esto, las fotos y vídeos las hace al inicio de la ruta, no en el momento en el que luego cae su padre. O sea, hay una serie de contradicciones que a los investigadores, cuando empiezan a ver los detalles de este caso, van diciendo, pero este señor nos está contando aquí una serie de milongas que nosotros no vemos por ningún lado. O sea, vamos al móvil y no hay ninguna foto ni ningún vídeo de ese momento. Pero bueno, ¿por qué nos ha dicho esto, no? De su padre 3 o 4 metros, ya que el señor Isaac Andic iba haciendo fotos, cuestión desmentida. Porque la última foto del teléfono del padre está tomada 8 minutos antes. En una segunda declaración manifiesta que escuchó un ruido de rocas y vio un bulto como caía. Y en la llamada a emergencias manifestó que le vio caer y cómo gritaba. Versiones opuestas que Jonathan Andic justifica diciendo que no tenía ningún motivo para asesinarle. Pero la realidad, según los mensajes de WhatsApp, es que tenían una muy mala relación. O sea, literalmente él dice... Yo no tenía ningún motivo para terminar con la vida de mi padre. Pero tengo contradicciones, pues porque sí, pues porque estaba en un estado de shock, pues no entiendo por qué estáis sospechando de mí. Si simplemente yo soy su hijo y mi padre se ha caído. No tenía ni un solo motivo para querer empujar a mi padre, ¿no? Y luego es cuando... pues evidentemente hay una investigación abierta muy grande en la que pues van viendo las cuestiones que podrían llevar a pensar en que sí podría haber una presunta motivación en el hecho, ¿no? Y es ahí en donde estamos, este apunte en torno a un hecho supuestamente premeditado según la propia jueza. Pero la realidad, según los mensajes de WhatsApp, es que tenían una muy mala relación. Hasta el punto de pedirle una herencia en vida que el padre señor Andic se ve obligado a aceptar para continuar teniendo relación con su hijo propiciada por la psicóloga. Aquí la vemos, o sea, el auto lo asegura. El tema de esa herencia en vida, que ya me diréis, o sea, es tremendo esto. ¿Cómo que una herencia en vida? Pero es que es una locura de lo que estamos hablando. ¿Cómo no van a sospechar de esto? O sea, van a terapia, esta señora le dice a Isaac, hay unos mensajes en donde se asegura que ella le dice algo así como tienes que darle ese dinero a tu hijo porque la relación si no va a ir muy mal, supuestamente. Y aquí la jueza dice que se ve obligado a aceptar Isaac Andic porque todo esto es propiciado por la propia psicóloga, por esta señora llamada Julia, con esa terapia psicoanalítica, con Sigmund Freud a caballo, básicamente, y ahí vamos viendo un poco los tejemaneje de este caso entre la terapeuta y el propio hijo del dueño de Mango. De por sí ya, aunque haya pasado un accidente, que pueda llegar a ser, que todo se resuelva como había estado en un principio, que todo se resuelva en un presunto accidente o que no se pueda condenar a Jonathan Andic porque no hay indicios suficientes como para eso. Ok, hasta ahí creo que todos estamos en ese punto, pero es que todo es raro. Todo. O sea, y al final cuando sumas casualidades, cosas que a primeras, a los ojos de todo el mundo son extrañas, y aún por encima el tema de este dinero, o sea, que es que cuando hay dinero de por medio, una terapia, una supuesta mala relación en los últimos instantes de la vida de Jonathan e Isaac, y esto de obligar al padre a darle este dinero por parte de la propia terapeuta, pues es que, vamos, es que es raro. Es que luego la gente dice... estáis haciendo un show los youtubers en torno a esto, os estáis inventando lo de la terapeuta, pero si está aquí,
O sea, pero si está aquí en el auto, en esta de instrucción del Tribunal de Instancia de Martorell. Aquí lo veis. Y que a raíz de enterarse de que su padre quería cambiar el testamento y de la creación de una fundación para ayudar a personas necesitadas, propició que Jonathan Andic se intentase reconciliar con su padre. El cúmulo de indicios incluye la obsesión del señor Jonathan Andic por el dinero y la manipulación emocional sobre su padre para conseguir sus objetivos. A ver, es que ponga esto aquí en este procedimiento, pues, hombre, es que es muy importante al final, porque estamos viendo que están diciendo que hay una manipulación total. O sea, guiado supuestamente por una terapia familiar que estaban haciendo los dos. Los dos. Entonces, vamos a ver cómo continúa todo esto. Pero el querer esos beneficios económicos y que la jueza diga esto, habla de premeditación, planificación, posibles cómplices, problemas intrafamiliares, manipulación emocional. O sea, es que es una barbaridad todo el auto, ¿eh? Económicos. Indicios y contradicciones que estrechan el cerco sobre Jonathan Andic. Bueno, pues así lo veíamos. Ahora vamos a pasar a más cosas, pero yo, como siempre, os voy preguntando a vosotros en comentarios, que próximamente creo que haremos algún vídeo solo con partes de vuestros comentarios, que están siendo muchísimos en los últimos días, en donde también veis algunas extrañezas en torno al relato, por un lado y por otro, tanto de la jueza como del propio acusado Jonathan Andic. Vamos a seguir viendo en televisión. Ahora vamos a dar más detalles, y es que hay muchas cosas que tenemos que comentar. Ojalá encuentren algunos testigos y que puedan dar las declaraciones para resolver este caso para un lado o para otro. Según los datos guardados en la nube de una aplicación de su desaparecido, robado teléfono móvil, han deducido que visitó el punto exacto en el que se precipitó su padre al vacío 4 días antes de ese accidente mortal. Aparecen nuevas imágenes. Fíjense, Jonathan Andic e Isaac Andic, padre e hijo, caminando juntos. Se les ve sonrientes, relajados, disfrutando de una de las aficiones que compartían, la naturaleza y el senderismo. En esta imagen aparecen acompañados de otro miembro de la familia durante una excursión. Son fotografías tomadas en 2020 y en 2021, que llegan en pleno pulso entre la investigación y el entorno de Jonathan. Sus allegados sostienen que estas caminatas eran habituales y que no tenían por qué quedar reflejadas en las conversaciones analizadas por los investigadores. Pero mientras aparecen nuevas imágenes del pasado, la investigación sigue poniendo el foco en otro paseo. Según los investigadores, Jonathan recorrió el 10 de diciembre de 2024, 4 días antes de la muerte de su padre, el mismo camino que acabaría siendo escenario de la tragedia. Creen que condujo hasta Montserrat y caminó hasta el punto exacto desde el que Isaac Andic se precipitó al vacío. Una conclusión a la que han llegado tras analizar los registros de su teléfono móvil, los pasos contabilizados por la aplicación Salud, los cambios de altura registrados durante el recorrido y la información obtenida a través de las antenas de telefonía. Para los investigadores, ese paseo previo es un indicio más de una posible planificación. Para la defensa, en cambio, caminar por la montaña era algo habitual en la familia. Dos versiones enfrentadas y una investigación que sigue avanzando paso a paso. A ver, a él le roban el teléfono. Bueno, estamos con los teléfonos móviles situadísimos por las aplicaciones. Si pasa algo, estamos completamente ubicados, ¿no? Y al final, creo que a día de hoy, lo que es la informática forense en torno a casos, bueno, muertes violentas, pues creo que es una de las oportunidades más importantes como para poder resolver un caso, ¿no? Estaba viendo por aquí en torno al tema de las llamadas, de los mensajes de JL, o sea, de Julia, esta terapeuta, que decían: en estas sesiones terapéuticas la directividad se aplica tanto dentro como fuera de la sesión. Hay una finalidad que ultima la influencia del terapeuta y que traspase los límites temporales y especiales de la consulta, que impacta en la conducta, en la intersesión del paciente, a fin de alcanzar un valor ecológico
de los aprendizajes de la terapia. De ahí que haya unos mensajes presuntamente coercitivos que se encontraran por parte de la terapeuta de los Andik. O sea, hay unos mensajes supuestamente coercitivos. Tremendo esto, bueno. Y luego aseguran que esta es la explicación que da la defensa de Jonathan sobre los mensajes de WhatsApp que habría mandado esta psicóloga de la familia, que al parecer acuden estos miembros de la alta sociedad de Barcelona, en la que se animaría a Isaac a hacer la petición de su hijo sobre la recepción de su herencia. O sea, hay unos mensajes que la vinculan directamente con el tema de la herencia. Tremendo, ¿eh? Para la jueza que lleva el caso, esta señora, esta profesional, podría estar implicada en el presunto homicidio del fundador de Mango como una tercera persona, indirectamente, a falta de saber la intervención total, si realmente fue activa en el conflicto económico entre padre e hijo, o formaba parte de la terapia, o respondía únicamente a un interés único y personal. Bueno, obviamente una parte es la defensa y otra es, explica la jueza en torno a esta psicóloga. Se está investigando, o sea, a día de hoy no podemos dar un veredicto sobre qué es lo que ha dicho esta persona, cuáles son los WhatsApp, pero básicamente la defensa dice, no, es que esto era parte de la terapia, o sea, los mensajes que hay de esta mujer que eran coercitivos y demás, al propio dueño de Mango, o sea, a Isaac Andik, le enviaba unos mensajes diciendo algo así como: tienes que darle ese dinero a tu hijo, ¿no? Por ejemplo. O deja esa fundación y el dinero de la fundación dásela a tu hijo, que él está tirando de eso y a ti no te hace falta tanto, y a lo mejor él sí que tiene algún tipo de problema más con el dinero, y esto os va a crear pues un problema entre vosotros, ¿no? Esto es un poco lo que creo que estamos viendo en torno a estos mensajes, ¿no? Que supuestamente eran coercitivos por parte de esta terapeuta. Bueno, no sé si van por ahí los tiros, pero evidentemente tenemos que hipotetizar cuáles pueden ser la tesitura de la jueza para ubicar este tipo de mensajería, ¿no? Móvil en Ecuador. Sí. Hablaremos en días sucesivos de ese robo. Pero antes borra, según Mossos d'Esquadra, una aplicación del teléfono que se llama Health, Salud. Correcto. Pero y que contabiliza los pasos que uno da a lo largo del día. Los pasos, la altitud, qué haces, qué dejas de hacer. En base a los datos que se acumulan de la aplicación en la nube, Correcto. que no en el propio terminal, han determinado que estuvo en el lugar 4 días antes. Sí, y además lo han complementado con otro dato que no mencionan ahora, pero que es importante. El coche de Jonathan Andik, un coche de alta gama, lleva un distintivo ambiental, igual que los nuestros, que es detectado en la autovía de Barcelona, camino del lugar donde ocurre esto. Y eso lo detectan 3 días anteriores al fallecimiento de Andik padre. ¿Cuál es el problema de este indicio? Que Jonathan Andik te puede dar un sinfín de explicaciones de por qué ha ido a un lugar de paseo como es Montserrat. Estas fotografías y la que mostrábamos ayer indican que lo del paseo era habitual. Yo preveo que la defensa de Andik lo que va a hacer ahora es aportar, sí, he estado en Montserrat el día antes, o 3 días antes, pero también el mes anterior. También 2 meses antes. Si consiguen aportar esa prueba, es un contraindicio muy importante. Claro, de ahí que la familia sostenga una y otra. Bueno, el tema del coche, si no me equivoco, creo que era un Mercedes. Sé que había visto alguna foto de él, a ver si os lo puedo colocar por aquí. Era un coche bastante chulo, la verdad. Si no me equivoco, creo que era algo así el coche. Bueno, no sé si es justo de este color, si es blanco o qué color es el coche de Jonathan Andik, pero es este tipo de Mercedes, ¿no? Un Mercedes AMG, un 63 o algo así creo que es. Y bueno, básicamente por el email del coche, por los datos del mismo de navegación, pues se puede saber que él estuvo allí este día, este otro y el otro. Y aparte por las matrículas, porque supuestamente hay unas cámaras que lo vieron, ¿no? Y ahí apuntaron
no tan solo el teléfono móvil, sino el propio coche, ¿no? Lo que decían es que el coche de Jonathan lo habían localizado 3 veces en una semana en la montaña de Montserrat antes de la muerte de su padre. Esto es algo que la jueza considera para indicar que presuntamente planificó el presunto homicidio de su padre, porque estuvo muchas veces, o que su coche estuvo por allí varias veces, y que él en las declaraciones no lo dijo. Bueno, este es el tema que muestra el coche, aparte de las aplicaciones, las antenas de telefonía. También tenemos que hablar de que no tan solo estamos conectados por esas redes, sino también por el propio coche. O sea, cada teléfono cuenta con ese email, pero es que el propio Mercedes de Jonathan and Dick también cuenta con él. Entonces, esto es rastreado por los agentes de policía y dio un plan de datos que permitió el tema de utilizar el navegador, ver a dónde fue en tiempo real, tráfico que estuvo. Bueno, no sé, por ejemplo, climatización, si abrió la puerta en un momento dado o no. Todo ese tipo de cosas, pues evidentemente se investiga, y en el que de hecho desde hace bastantes años, creo que desde hace una década, este tipo de coches de alta gama tiene, bueno, creo que, no sé si todos a día de hoy, pero la mayoría de coches desde 2016 por ahí tienen ese tipo de servicios, ¿no? En los cuales se ve prácticamente todo, ¿no? Así que bueno, es una información bastante importante en el que los Mossos d'Esquadra se refieren a este email, ¿no? Esa referencia del coche, que no podrían tener acceso al mismo si el coche no contara con ese tipo de plan, y a día de hoy para investigar ese tipo de cuestiones pues es muy importante, ¿no? De hecho, imagínate que hubiese recibido algún tipo de llamada, ¿no? Y cuando se produce el accidente hay una llamada justo en el coche, ¿no? Con otro teléfono o algo así, pues se podría haber visto ahí también. Bueno, todo esto es lo que los Mossos indican. Otra vez que no hay ni habrá prueba definitiva y nos quedaremos en los meros indicios. Hasta ahí sí, las dos versiones. Una de las fotografías son de unas vacaciones de ellos en Grecia, y se les ve pues caminando también por la montaña para precisamente decir que era algo que hacían habitualmente y desmontar esas tesis de que se le llevó ahí para... A ver, la batalla de esta historia, reaperturar esta investigación, entre comillas, es sencillo para un juez de instructor. El reto de esta jueza es construir un auto de procesamiento. O sea, explicarle al acusado, le voy a llevar a usted a juicio por esto. No le puedes llevar a juicio porque la aplicación Health te coloca allí el día antes. Tienes que llevar algo más. Ayer Florentino Pérez... Bueno, evidentemente no tan solo el tema de la aplicación puede ser clave, pero si tienen un cúmulo de indicios muy elevado, que cada día estamos conociendo más cosas, o sea, realmente lo de... dio el punto exacto esta aplicación. Bueno, todos los indicios que venimos comentando, lo del coche, que si andaban o no andaban, la terapeuta, todo esto, pues evidentemente creo que va a ser muy importante, si tenían una mala relación o no, por qué iban a terapia. Y la jueza cree que hay una premeditación e indicios suficientes de que no es accidental la caída de Isaac and Dick, como viene diciendo la defensa. Ya tenemos todo en los medios de comunicación, así se han explayado y han colocado una serie de cuestiones que reavivan el interés mediático por dos partes. O sea, por creer, en este caso, el hijo es culpable, presuntamente, y dos, el hijo para nada es culpable y mi padre desgraciadamente se cayó y yo estaba en shock y por eso tuve tantas contradicciones en las primeras declaraciones, ¿no? Eso es lo que podríamos llegar a pensar o plantear. Y desde hace una semana atrás pues venimos viendo la guerra de los medios de comunicación, ¿no? Publicamos estas imágenes, publicamos otra cosa más. Luego los investigadores por parte de los periodistas pues publican una serie de cosas como la huella, por ejemplo. Todo eso se va a debatir, ¿no? Aparte, el tema de las posiciones de los teléfonos, etcétera, creo que al final son cosas que sí son muy importantes para intentar resolver un caso, pero en muchas ocasiones también se pueden debatir con más facilidad.
Hablar con Carlos Greich de un escándalo que sacude a una marca mundialmente conocida. Es el imperio textil de la empresa Mango. Yo estoy impresionada, yo estoy impresionada porque hoy día revisaba los diarios españoles y esto es la noticia del momento. Absolutamente, sí. Esta es una historia que data de hace 2 años. Isaac Andic, un hombre de 71 años, empresario, no había nacido en Cataluña, pero se transformó en el hombre más rico de Cataluña y prácticamente de toda España a través de sus tiendas Mango, no solo en España, después en prácticamente todo el mundo. Resulta que un día iba con su hijo de excursión en unas montañas, en una sierra que se llama Montserrat, cerca del lugar donde ellos viven, y mientras iban caminando, el hombre cae 100 metros por un barranco. Muere prácticamente de inmediato. El hijo llama a la policía, de inmediato se dan cuenta entonces de que era mortal todo esto, porque efectivamente el hombre no sobrevivió a ese, que se trató como un accidente durante mucho tiempo. Claro. Después de 2 años, tragedia. Era una tragedia. En el funeral, ustedes se acordarán, ¿no? Y fue hasta Pedro Sánchez, los reyes de España mandaron sus condolencias, toda Europa conmocionada y el mundo entero veía cómo el rey de este imperio textil Mango moría en estas circunstancias además tan extrañas, ¿no? Cayendo de un barranco en medio de una excursión. Bueno, empezaron a ver y atar cabos los investigadores hasta que durante esta jornada se supo que el hijo mayor de Isaac Andic, Jonathan, había sido detenido por su eventual responsabilidad, porque ahora la fiscalía habla de un homicidio y no de un accidente, lo que es, por supuesto, mucho más extraño, y empieza a tejerse una red de conspiraciones, ideas, qué es lo que pasó con Isaac Andic, con este empresario. Estamos hablando, Carlos, de los detalles que se conocen de, además, un imperio, porque Isaac Andic era el hombre más rico de Cataluña, estamos hablando de millones y millones de euros. ¿Y cuál era el rol de su hijo al interior de la compañía? ¿Él ya estaba como parte importante de la compañía? Porque hay que pensar siempre, y eso lo hemos aprendido de Carlos Gajardo, de cuál es el móvil detrás de un eventual homicidio. Él ya era el heredero principal de esta fortuna. Tiene 2 hijas menores que él, Isaac Andic. Él era el hermano mayor de esta fortuna. Y las hijas, se conoció después, que murió Isaac Andic, que quedaron en puestos menores dentro de la compañía. Él queda como presidente ejecutivo absoluto, como mandamás de toda la compañía. Cuando él muere, eso se sabe una vez que se conoce el testamento de Isaac Andic. Perfecto, o sea, al morir el padre, él heredaba la empresa. Absolutamente. Prácticamente. Y sus hermanas quedaron, una como secretaria ejecutiva, la otra en un rol de tesorería, pero eran roles menores dentro de este escalafón. Ahora, ¿cuál es el punto? Pronto se empieza a saber, a partir de trascendidos de prensa, algunos periodistas que habían seguido la historia de cerca, que la relación entre Jonathan Andic y su padre no era la mejor. Había una relación muy tensa entre ellos, aparentemente casi ni se hablaban en algún momento, y en medio de eso es que surge esta excursión. Raro. Todo eso empieza a ser raro para los investigadores. Caminando además, los peritos durante todos estos años, en medio de esta investigación, caminando por la ruta que hicieron, tanto Isaac Andic como su hijo, se empezaron a dar cuenta que no había ningún punto en el que hubiese algún peligro que hiciera que cayera este hombre. Claro. Ah, pero mira, importante. Era una ruta fácil, un sendero fácil. Una ruta de dificultad media. Exactamente. Que entonces, una persona que tenga un poco de agilidad la puede hacer. Absolutamente. ¿Y qué pasa entonces? Los peritos dicen, a ver, veamos cómo cayó. Primero que todo, no había ninguna lesión que implicase algún forcejeo, por ejemplo, o algo. Pero lo que hicieron los investigadores fue lo siguiente. Pusieron fardos del mismo peso de Isaac Andic, del dueño de Mango, y los arrojaron. Pero además fueron poniendo algunos fardos en distintos lugares de la ruta, especialmente donde dice su hijo que cayó, y no había ninguna posibilidad de que la inercia, por ejemplo, se llevara a este cuerpo, o de que fuese sin ninguna intervención de terceros. Es decir, tuvo que haber sido de alguna manera empujado, dicen los peritos, para que cayera debido al peso de este hombre. Ahora, todas estas son pruebas que, si bien para la fiscalía pueden ser concluyentes, para la justicia todavía no. Faltan atar algunos cabos y eso es lo que está ahí por O sea, va a ser imposible que cayera accidentalmente como cayó. Eso es lo que dicen los peritos. Tengo muchas preguntas porque lo que aquí ha ocurrido es que ha habido contradicciones de lo que fue su relato inicial y de lo que finalmente se va comprobando y lo que hay detrás de que eventualmente podría ser un homicidio de uno de los hombres más ricos de España.
qué fue, accidente u homicidio. Ya vamos a seguir con más de esta historia con Carlos Greitz aquí en Contigo en la Mañana. Tenemos que ir a una pausa, pero ya estamos de regreso. Con Carlos Greitz, nuestro compañero de Televisión Noticias, área internacional, y el expediente secreto Greitz. Con detalle máximo. Mira. Puedes crear una marca. Muy bien, el expediente secreto Greitz. Sí. Se anota. Sí. Anótala. Ojo con el escándalo de Mango. Guárdela. Guárdela por ahí. No vaya a hacer cosa que... Ojalá el huevo no esté viendo tele. Sí. Oye, ¿qué dice el hijo de Isaac? ¿Qué dice Jonathan? Me imagino que dice, bueno, no, si se resbaló, fue un accidente realmente, ¿cómo voy a matar a mi padre? Lo primero que él dice, en su primera declaración, es que Isaac Andy iba caminando unos metros más adelante, su padre. Ya. De pronto él se da vuelta y cuando ve ya su padre estaba cuesta abajo, ¿no? En estas sierras de Montserrat, en esta montaña. Pero que además, reitero, es una montaña cuyo sendero no era tan difícil de caminar, ni siquiera para un hombre de 71 años, es lo que dicen los peritos. El punto es que hay dos contradicciones clave que hacen entonces que hoy día la Fiscalía en España diga, este señor al menos es sospechoso de la muerte. A ver. Claro. La primera es que él llama por teléfono, dijo en su primera declaración, de inmediato a la policía para avisar que su padre había caído, que había sufrido un accidente. En la segunda declaración, él entra en una contradicción, y es que él hizo esta llamada una hora después del accidente. Y antes ya había llamado a la pareja de Isaac Andy, que no es su madre, sino que es una pareja posterior, y por lo tanto, y creo que había hecho una llamada segunda también. Por lo tanto, la tercera llamada recién, esa fue a los equipos de emergencia. Carlos, este era un lugar público, estaban haciendo un circuito de excursionistas. ¿Hubo más gente? ¿Alguien que viera algo que llamara la atención? ¿Algo que pudiera servir para entender también lo que ocurrió antes y después de? Por ahora hay muy pocas posibilidades de encontrar testigos del mismo lugar. Porque además, y aquí hay otro punto clave, dado la cantidad de millones que manejaba Isaac Andy, que el ser el hombre más rico de Cataluña, que tenía que tener guardia privado por lo menos, no alguien que lo siguiera, no, tenía un hombre que lo custodiaba. En ese momento, cuando comienza esta excursión, Jonathan Andy, el hijo, le dice al guardia privado, quédate acá en el auto porque necesito hablar de forma privada con mi padre. Y entonces no había nadie más en el lugar. Y después vuelve y le dice, mi papá se accidentó. Exactamente. El viejo truco. O sea, es frío decirlo, pero es un truco como de película. Es que, bueno, cuando la película parte así, uno dice, toda uno sabe la para dónde historia va. es como de película. Claro. Sí, yo creo que viene la serie, ¿eh? Es como Succession. Viene pero... Sí. ¿Sí? Sí. Y adivinen cómo se va a llamar la serie. Mango. ¿No? Todo por un mango. Todo por un mango. No, tiene varias posibilidades de... Por varios mangos, porque es harta plata. No, por supuesto, porque sabemos que son millones de dólares en una empresa que además sigue recaudando porque la marca sigue vigente. Hay quienes dicen, algunas versiones en España, que no es el más hábil, Jonathan, ahí está en pantalla, para los negocios y que eso podría hacer correr peligro este imperio textil. Dinero, amor y asesinato. El caso de la muerte del fundador de Mango que conmocionó a España. Claro, y siempre, o en muchos casos hemos visto cuando hay el dueño de una empresa que termina siendo un imperio, él arma este imperio textil, después viene toda la disputa por la sucesión. Exactamente. De quién se hace cargo de la compañía. Claro. Normalmente los hijos no tienen tanta habilidad como los padres, o al menos hay muchos ejemplos de aquello. Bueno, eso es Succession, la serie, claramente. Succession. Es así. Tal cual. Sí. Ahora, ese es el punto. Dejó muy clara, mucho antes de su muerte, la forma en que iba a heredar su imperio Isaac Andy. Y eso hace pensar que también sus hijos al menos, lo tenían claro. Él sabía, Jonathan Andy, que iba a heredar la empresa como presidente ejecutivo desde mucho antes del accidente. Eso lo hace más inexplicable, creo yo. Claro. ¿Cuál era la necesidad de apurar el proceso? Exacto. La vida hace su camino solo, nadie vive eternamente. Y además, o sea, si vas a heredar la empresa no tiene sentido involucrarte en el homicidio de alguien, menos de tu padre. Vemos las imágenes de Isaac, ¿cierto? Es ese señor canoso, delgado, pintoso. Se ven en perfectas condiciones de salud. ¿No? Ese es, ¿no? Sí. Ese es. 71 años, un hombre joven. Se mantiene, está mejor que yo. Impecable. Bueno, claro. Yo quería llegar hacia los 40, claro, y ya no fue. Entonces, el tipo, es difícil creer que tuvo un accidente y una caída, sobre todo después de las pericias que hicieron en el cerro, ¿cierto? Sí. En este cerro Montserrat. Es que, vuelvo a decir, a mí me impresiona, porque la forma que encontraron los peritos era poner unos fardos en el camino en distintos puntos de la ruta, pero específicamente allí donde cae, se supone, esa es la teoría o lo que dice la versión de su hijo, y los dejan ahí parados. Y esperaban largo rato a ver si es que el viento, a ver si es que alguna
inercia, algo hiciera que cayera esto como si hubiese caído el dueño de Mango. Y no pasó nada. Es decir, la única forma que había era que algo lo hiciese caer. Claro, él fue detenido, Carlos, pero queda libre tras el pago de una fianza. Sí. Problemas para pagar la fianza no tiene. No tiene, ¿no? Hoy es el presidente ejecutivo de Mango. ¿1 millón de euros pagó de fianza? 1 millón de euros, sí. Es una fianza alta, hay que decirlo. Pero tiene que ver con la conmoción pública que genera un caso como este, ¿no? Porque es una controversia que ya está. A esta hora uno empieza a meterse en los portales en España, en todos lados. Y es el titular de los principales diarios en España. Pero él paga ese dinero y además queda con arraigo. Le quitan el pasaporte, porque obviamente el riesgo de fuga para una persona con ese nivel de dinero, o sea, él se podría ir a cualquier parte del mundo si quisiera escapar de la justicia. Y con ese nivel de dinero podría cambiar su identidad, ¿sabes? Hemos visto muchas de esas historias. No quiero decir que vaya a ocurrir esto en este caso, pero hemos visto historias donde hay cambios de identidad, de formas de rostro, de todo, digamos, cuando hay un nivel de dinero de esto y hay un caso que está muy, muy avanzado en este sentido. Por ahora la investigación no está tan avanzada porque, reitero, más allá de todo lo que hemos dicho, ¿cuántas pruebas tiene la Fiscalía específicamente para culpar directamente al hijo de la muerte de su padre, el dueño de Mango? Todavía es difícil de denunciar. Es un buen punto. La prueba número 1 serían estas pericias con los fardos que nos nombraste. Claro, pero no es vinculante. Eso no es concluyente. Claro, y lo raro de las llamadas telefónicas, ¿no? O sea, si se cae tu padre, me imagino que lo primero que hace es llamar o a los bomberos, a una ambulancia o a la policía. Sí. Pero él se demoró mucho rato en llamar y además luego llamó a otras personas entre medio. Entre medio llamó a otras personas. La tercera llamada es la llamada de emergencia recién y después de 1 hora. O sea, claramente hay eso es muy raro. ¿Sabe qué explicación da? No tenía señal, me confundí, me asusté. No sé. La primera versión que mencionan respecto de ese demora en la llamada es que él estaba en shock. Claro. Estaba impactado. Suena lógico de acuerdo a lo que uno podría entender, pero de todas formas es un punto más, es un pelo más a la sopa en este caldo, que es una historia tremenda, ¿no? Del hijo del heredero de Mango.